En nombre de Jesús. Amén. Hay un hermoso proverbio que dice lo siguiente: el corazón, creo que por acá tengo un problema, déjame alejarme esta cosa. Perdone usted ahí en la grabación. Proverbios capítulo 15, versículo 13 dice: el corazón alegre, ¿se lo sabe usted? El corazón alegre hermosea el rostro. Si quiere usted ver más guapo, tenga un corazón alegre. Y dice la palabra: mas el dolor del corazón, el espíritu se abate. Ahora, muchas personas, incluidas cristianos, viven constantemente desanimados, con la pila baja, arrastrando los pies. De repente, pues como que la fe no está siendo ese motor que mueva su vida. Y Primera de Tesalonicenses, hermanos, titulé a toda esta serie El poder de la esperanza. Primera de Tesalonicenses nos enseña que es Cristo nuestra esperanza y que es Cristo el motor de nuestra vida. Y mira, cuando tú pones tu amor y tu afecto en Dios, tu corazón, todo cambia. Tu manera de ver la vida, tu manera de entender la fe, tu manera de vivir el matrimonio, tu manera de trabajar, tu manera de estudiar, todo cambia porque empezamos a ver que Dios tiene un propósito más grande para nosotros que el más espectacular de los sueños que pudiéramos tener. A ver, checa si tienes alguno de estos síntomas. ¿Me puedes poner la diapositiva, por favor? ¿Cómo sé si estoy pasando por desánimo? Bueno, en primer lugar, las personas desanimadas suelen sentir una sensación de que la vida no tiene sentido. Y aún siendo creyente, puede ser que estés experimentando esos sentimientos. A este sentimiento de esa sensación de que la vida no tiene sentido, también se puede agregar que tengas constantes pensamientos o sentimientos negativos. Eso te lleva a tener una actitud de apatía hacia la vida, hacia lo que haces, hacia las personas. Una característica de una persona desanimada también es que planea hacer cosas, pero ¿qué creen? No las hace o las comienza y no las termina. ¿Conoces a alguien así? A lo mejor tú mismo y tú misma. Deja de pensar en el prójimo, ¿verdad? Piensa en ti mismo. Porque somos re buenos para colocarle etiquetas a las personas y decir, esta predi estaría bien para Juanito, ¿verdad? Pero es para ti lo que Dios quiere hablarte en esta mañana. Y fíjate, por otro lado, también las personas desanimadas solemos aislarnos de los demás. Ya estoy triste, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de cantar. A ver si veo a Dante Gebel y me hace reír un rato ahí en el YouTube, o sea, y lo empezamos a ver, pero esta actitud de desánimo pues nos lleva a ser apáticos casi con todo. Lo que la palabra de Dios nos ha enseñado a través de Tesalonicenses en esta serie es que la esperanza tiene el poder de motivar constantemente nuestro corazón, nuestra vida. Pablo ha enseñado a los tesalonicenses y a nosotros que ignorar las promesas de Dios, ¿se acuerdan en el capítulo 4, versículo 13? Ignorar las promesas de Dios al enfrentar las situaciones difíciles de la vida, como la muerte de un ser querido, nos puede llevar a la tristeza, al desánimo y a la desesperanza. En el capítulo 4, Pablo dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que sucede con los que ya duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Por otro lado, también conocer las promesas de Dios acerca de su venida, de su gran salvación y del futuro glorioso que tiene para nosotros, hermanos, va a hacer que nosotros cada día tengamos una llama ardiendo en nuestro corazón por nuestro amor a Cristo y por la esperanza que tenemos en Él. Así que hoy vamos a continuar con Primera de Tesalonicenses, ya estamos cerca de terminar. Abre tu Biblia, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5,
Y hoy vamos a reflexionar solo en 3 versículos, del 11 al 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 11 al 13. ¿Ya lo tienen por ahí? Acuérdense que el de la pantalla es para los que luego ven en línea la prédica. Usted abra su Biblia y búsquelo por ahí, por favor. Vamos a leerlo, por favor. En Reina Valera 60 dice la palabra lo siguiente. Léalo conmigo. A ver, vamos a leer lectura coral, 3 versículos. Por lo cual, a ver, todos juntos, eso pareció aguacero, una gota por acá y otra por allá. A ver, todos juntos. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Muy bien. Es muy interesante que Pablo ha ocupado los últimos versículos de las 2 últimas prédicas que hemos visto acerca de nuestra esperanza de salvación en Cristo. No solo el perdón de nuestros pecados, sino que Cristo nos librará de la ira venidera. Eso vimos la semana pasada. Ya sea que estemos despiertos o que velemos o que durmamos, dice la palabra, estemos con el Señor. Y Pablo ahora en el versículo 11 continúa diciendo por lo cual nos dice que en consecuencia de esta esperanza que tenemos en Cristo, hay 2 cosas que debiéramos hacer como creyentes. La primera es animar y la segunda es edificar unos a otros. ¿Qué quiere el Señor que como consecuencia de nuestra esperanza hagamos? Diga conmigo, animar y edificar unos a otros. Animar y edificar unos con otros. Ahora, no es que los tesalonicenses no estén haciendo esto. De hecho, Pablo lo dice, ya lo hacen, pero lo necesitan hacer aún más. Hay en la palabra y también en nuestro idioma 2 tipos de imperativos. Los imperativos cuando no estás haciendo algo y se te anima a hacerlo, o los imperativos cuando ya estás haciendo algo y se te anima a que continúes haciéndolos. En cierta ocasión, quiero mucho a Chuchi, si ella sabe de esta anécdota, la voy a compartir. Estábamos comenzando esta congregación y ya sabes, lleno de trabajo y lleno de cosas que hacer y reuniones por acá y discipulados por allá. Y Chuchi tiene una frase muy recurrente que es, échale ganas y échale ganas. Y un día me agarró, yo creo que me agarraste de malas, Chuchi. Y yo tenía la duda, ¿qué clase de exhortación es esa? ¿Será que no le estoy echando ganas? ¿O será que ya le estoy echando ganas y ella me anima a echarle más ganas? Y entonces esperé a que Chuchi volviera a soltar otro día esa exhortación. Entonces me dice, Miguel, échale ganas. Y entonces yo así le dije, a ver Chuchi, explícame el sentido de tu exhortación. ¿No le estoy echando ganas o reconoces que le estoy echando ganas y me animas a echarle más ganas? Y me dice Chuchi, la segunda, por el bien de ella dijo eso, ¿verdad? No, pero Pablo les está diciendo eso a los tesalonicenses. Hermanos, ustedes ya están animando y están edificando a otros creyentes, pero les animo a que lo hagan aún más. Y como resultado entonces de la esperanza que tenemos en Cristo, debemos animar y edificarnos unos a otros. Quiero que veas la siguiente ilustración. Todos en algún dispositivo, ya sea móvil o algún aparato, usamos pilas recargables. La idea de las pilas recargables es como tener menos costos
en la energía que usamos con nuestros aparatos. Y una característica de las pilas es que pues se descargan cuando las usamos. Y tienen que volverse a cargar para volver a ser útiles y estar listas para cuando las necesitemos. Ahora, una parte importante de las pilas recargables es que no las podemos cargar con cualquier cargador. Tiene que ser el cargador adecuado, la entrada, porque ahora ya cada aparato luego tiene su distinta entrada, tiene que ser la entrada adecuada y tiene que ser el amperaje adecuado. Cuando tú tratas de cargar una pila con un cargador que no es el suyo, puede ser que se cargue muy lentamente, puede ser que ni siquiera se cargue, o todavía peor, puede ser que se dañe el aparato que estás intentando cargar. Ahora, déjame usar esta analogía con nuestras propias vidas. Tú y yo somos pilas que constantemente perdemos nuestra energía, nuestro ánimo, nuestro entusiasmo. Y necesitamos recargarnos constantemente. Ahora, necesitamos la fuente correcta de energía. Necesitamos la fuente de recarga correcta. Y muchas veces tenemos fuentes de recarga incorrectas. Muchas personas, por ejemplo, ¿qué les motiva en la vida? A ver, usted dígame. El dinero. ¿Qué más motiva a las personas en la vida? A veces sus hijos, su familia. Yo, por ejemplo, veo muy constantemente esa frase de que ustedes, hijos, son el motor de mi vida. Bueno, entiendo el amor que como padres tenemos hacia nuestros hijos, ¿verdad? Yo tengo mis 2 preciosas hijas, las amo con todo mi corazón, pero serían el motor incorrecto de mi vida. Y ahorita voy a explicar por qué. A otras personas, ¿qué les motiva en la vida? Les motiva su desarrollo personal, les motiva viajar, a Pau que le encanta viajar y me da envidia sus fotos en las redes sociales, ¿verdad? Y empezamos a tener como fuentes de recarga inadecuadas para realmente estar motivados en nuestra vida. La Biblia nos enseña, hermanos, que la correcta motivación, el motor de nuestra vida, tiene que ser Jesús. Y nuestro amor por Él. Y cuando nosotros le amamos a Él, le conocemos a Él y empezamos a caminar con Él, vamos a darnos cuenta que la vida adquiere sentido. La vida adquiere color. La vida nos parece algo divertido, emocionante por vivir. Cuando estamos poniendo nuestra fuente de recarga en algo incorrecto, eso es pasajero, se diluye, con el tiempo se pierde la emoción. Muchos, por ejemplo, pueden estar motivados a trabajar y ganar dinero para comprarse el auto de sus sueños. Y chambean duro y ahorran y se compran el auto de sus sueños. Y si lo has logrado, no me vas a negar que después de tiempo eso pierde su brillo, pierde su color, pierde la emoción. Igual, a lo mejor eres joven, estás orando por la chica de tus sueños y dices, wow, si esa chica me diera el sí, yo sería el hombre más feliz de la tierra. Dios te lo concede y al cabo de cierto tiempo descubres una cosa, que las emociones son variables y eso perdió quizás su brillo. Pero ese es el error, hermanos, de tener una fuente de recarga, por usar la ilustración, equivocada. Cristo es el amor de mi vida. Cristo debe ser la pasión de tu vida. Cristo debe ser la fuente del propósito y el sentido de tu existencia aquí en la tierra. Y la esperanza que tenemos en Él, hermanos, va a ser la fuente de recarga adecuada para poder nosotros estar con nuestro ánimo arriba. Quiero leerte lo que escribí aquí. Dice, la esperanza en Cristo, fíjate bien, es la fuente de carga correcta que nos infundirá ánimo y motivación
para poder cambiar la tristeza en gozo, lo negativo en positivo, para ver las tormentas de la vida y los problemas como oportunidades que Dios nos da para conocerlo, para amarlo y experimentar su gracia. Hermanos, el Señor es bueno y nunca, nunca, nunca nos dejará. Y aun cuando andemos en valle de sombra de muerte, que dijo David en el Salmo 23, no temeré porque tú estarás conmigo. Así que no te equivoques. Lleva tu vida a la fuente de recarga correcta. ¿Cuál es la fuente quién es la fuente de recarga correcta? Cristo. Y vas a estar con el ánimo. Ahora, miren, el ánimo generalmente lo asociamos con un estado emocional. Pero todos de repente un día amanecemos como así planos, o de repente así con el ánimo abajo. ¿Sí les pasa a ustedes eso? A mí sí me pasa. Pero en la palabra ánimo, aquí en este verso, es más que sentirse así como chido, dicen, ¿no? Como el ánimo arriba, ¿no? Es más que eso. La idea de ese vocablo en el idioma original es alentar, es animar, es consolar, es poder suplicar, infundir aliento, confortar a otros. Y hermanos, para poder animar a otros, fíjate bien, quiero que tengas bien presente eso. No se trata de que un pecador y debilucho como yo trate de dar de esa debilidad ánimo a otro que está débil como yo. ¿Cuál es la fuente de recarga adecuada? Cristo. Lo que debemos de hacer cuando mi hermano está desanimado es que yo le acompaño. Yo oro por él, yo lo ayudo, estoy cerca de él, a su lado, pero no para infundirle mi energía, sino para llevarte a Cristo, para acercarte al Señor y que de esa manera vayas a la fuente de recarga correcta, que es nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, no se trata de un esfuerzo carnal, de un esfuerzo humano, de decir voy a animar y yo voy a transmitir mi entusiasmo a los demás, porque eso es pasajero. Al rato yo voy a estar igual de desanimado, ¿y quién me va a animar? Bueno, si entendemos lo que dice la palabra, si atendemos a lo que ella dice, debe ser un acento recíproco, unos a otros. Y entonces se trata de tener el corazón dispuesto para ayudar a aquel que está desanimado. El problema es que a veces también tú andas desanimado y necesitamos ir a Cristo. La idea de edificarse, hermanos, es fortalecer, levantar cuando estás caído, restaurar al que está roto. Y hermanos, en cierto sentido todos estamos rotos. Todos necesitamos la gracia de Dios. Todos necesitamos la restauración de Cristo en nuestras vidas. La iglesia, hermanos, no es un lugar de perfectos. La iglesia es un lugar, un refugio para los pecadores que encuentran en Cristo y en su gracia la fuerza, la transformación que tanto necesitan nuestras vidas. Ahora, hermanos, destruir requiere mucho menos trabajo y talento que construir. Para destruir cualquiera agarra algo y lo hace pedazos. ¿Cuántas veces en un arranque de ira, no? Tiramos cosas, golpeamos cosas, aventamos palabras hirientes hacia los demás y destruimos. Destruir la confianza con otro es bien fácil, pero construirla es un tema que lleva tiempo y tenemos que valorar eso. Quiero que abras tu Biblia en Efesios capítulo 4. Versículo 15 y 16.
Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Mira, quiero que veas lo que dice la palabra. Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué debemos de hacer? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, ¿para qué? Para ir edificándose en amor. Y hermanos, para poder edificar de manera correcta en la vida de otros, hay tres cosas que podemos hacer. No sé si tengo diapositiva para eso. En primer lugar es, edifiquemos en el fundamento correcto. Y Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Cuál es? Cristo. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Y nosotros tenemos que llevar a las personas a que conozcan a Cristo, a que escuchen la palabra de Cristo, para que crean en Cristo, y Él es el fundamento sólido, firme de su fe. En segundo lugar, para edificarnos mutuamente, tenemos que hacerlo con la verdad amorosa de la palabra de Dios. Y tú sabes que la verdad de la palabra de Dios es como una espada muchas veces de dos filos. Y muchas veces la verdad duele, la verdad confronta, la verdad de repente pues es incómoda. Pero la verdad dicha con amor, hermanos, trae poderosos resultados de edificación a la vida de las personas. Y una tercera forma que podemos practicar para poder edificarnos es la interacción unos con otros. Mira, cuando el creyente decide aislarse de la vida en comunidad en la iglesia, algo le falta. Y es la interacción social y la interacción con otros creyentes. Por eso qué bueno que vienes a la iglesia los domingos, pero quiero decirte que no es suficiente. Necesitamos interactuar unos con otros. Te lo he dicho en otras veces, más de 100 veces aparece el pronombre recíproco unos con otros en el Nuevo Testamento. Dios quiere decirte algo, que necesitas a los demás. Así como yo necesito de ti, tú necesitas de mí en el cuerpo de Cristo. Y dice Pablo aquí en Efesios 4, ¿no? El cuerpo concertado, unido entre sí, ayudándose mutuamente en las coyunturas, se va edificando en amor. ¿Qué estás haciendo? Piensa en esto. ¿Qué estás haciendo para animar a otros? ¿Qué estás haciendo para edificar a otros? Aún desde tu propia familia. ¿Cómo animas a tus hijos en su caminar con Dios? ¿Cómo edificas? ¿Cómo estás formando la fe de tus hijos? Porque de repente a mí me sorprende que muchos padres son como muy laxos en cuanto a su responsabilidad de formar la fe de sus hijos. Y a veces creen que es la responsabilidad de la iglesia y de los ministerios de la iglesia la formación espiritual de sus monstruitos. Pero no, hermanos. ¿De quién es la responsabilidad de la formación espiritual de los hijos? Dígamelo usted. De los padres. Y si lo quieres llevar al terreno personal, mía, tuya. Así que si tu hijo no está caminando con el Señor, deja de echarle la culpa a los líderes de jóvenes, deja de echarle la culpa a la iglesia, deja de echar la culpa al pastor de tu iglesia. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad amar a Dios. ¿Te acuerdas de Deuteronomio 6? Amarás al Señor tu Dios, todo tu corazón, toda tu fuerza, toda tu alma, y repetirás estas palabras a tus hijos, estando en toda circunstancia. Y ese es el proceso de formación espiritual en nuestros hogares. Y el responsable
Hombres, son ustedes. Si tú estás sin un esposo en casa, la responsabilidad es tuya como mamá. Y tienes que tomarla. Y vamos a dar cuentas de ella. Y yo quiero animarte a que estés amando a tus hijos. Mira, no hay mejor herencia que puedas dejarle a tus hijos que conocer y amar a Cristo. El temor a Dios le va a librar a tus hijos de un montón de situaciones dolorosas, tristes, complicadas. Si nosotros hubiéramos crecido, y muchos decimos eso, ¿qué sería de mi vida si hubiera crecido con el temor a Dios? Estaría menos hecha pedazos, porque todos vamos recogiendo pedazos de nuestra vida. Quiero animarte a eso. Comienza desde tu propia vida y comienza desde tu casa a animar y edificar unos a otros. Ahora, ¿quiénes crees que necesitan ser más animados? A ver, dígame, ¿a quién creen que necesitamos animar más? Generalmente pensamos que al más desanimado, al más desinflado, al que está más agüitado. Pero a mí me sorprende lo que Pablo está a punto de decir a continuación. Porque él justo se va al otro extremo. Y dice, hay que animar a unos que generalmente a veces los olvidamos y no los animamos. Vamos a leer el versículo 12, por favor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis. ¿A quiénes? A los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿A quiénes debemos animar, hermanos? Fíjate, es muy interesante lo que Pablo está diciendo. Porque generalmente, vuelvo a repetir, tendemos a decir, al que está solito, al que está desinflado. Y claro, necesitamos animarlo a él también. Y a lo mejor me siento un poco incómodo porque yo soy pastor y líder en esta congregación. Y de repente lo que voy a hablar a lo mejor vas a decir, sí, él lo dice porque él es el pastor. Pero lo que quiero enseñar hoy es lo que dice Dios en la palabra. Y la instrucción que nos da a todos. Ahora, no creas que el pastor es el jefe de jefes. ¿De quién es la iglesia, hermanos? Del Señor. Nosotros somos simple y llanamente siervos inútiles. Y un pastor que entiende cuál es su posición en el cuerpo de Cristo, también aprenderá a estar bajo la autoridad de otros. En Calvary es un requisito que cada uno de nosotros como pastores en la iglesia tengamos a nuestro pastor. Y yo agradezco a Juan Domingo, mi pastor, que él haya tomado mi vida para cuidar y animarme en la obra del Señor en estos años. Entonces, no es que te mueves solo y haces lo que te da tu regalada gana. Amamos a Dios, le tememos a Él y ponemos voluntariamente nuestra vida bajo la autoridad de otros. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Hermanos, les rogamos que reconozcáis. Y ese reconocimiento implica dos cosas. Creo que no sé si traigo diapositiva de eso. En primer lugar, fíjate bien, implica admitir o aceptar que Dios ha llamado a personas a las cuales les ha dado dones, cualidades y un llamado para poder hacer su obra. Entonces, como parte de ese reconocimiento, hermanos, debemos admitir eso. Dios ha puesto en mi vida y en mi iglesia a personas, no solo al pastor principal, a personas a las cuales les ha dado dones, cualidades y un llamado
para poder hacer la obra de Dios. Y el Señor quiere que reconozcamos eso. Ahora, observa lo que dice la palabra: reconozcan a los que ya trabajan entre ustedes. Porque yo he visto un error a veces en el ministerio de las iglesias. Un día alguien me decía, no, es que fulanito de tal, no voy a decir nombres, pero decía, fulanito de tal, hay que darle un ministerio para que se anime. Y yo le cité este pasaje al hermano. No, hermano, si él tiene el llamado, los dones y las cualidades para el Señor, lo que la iglesia hace es reconocer que esa persona ya está ejerciendo esa labor, ese ministerio en su iglesia. Porque mira cuál es el error. De repente algunos dicen, no, pues si a mí me das el nombramiento, voy a comenzar a hacer. ¿Qué dice la Escritura? Hermanos, os rogamos que reconozcáis a los que ya trabajan. ¿Sí? ¿Ve la diferencia? Es un error cuando tú dices, a ver, fulanito va a comenzar. No, tiene que ver con dones espirituales, tiene que ver con cualidades que Dios ha dado y tiene que ver con un llamado de Dios. Y uno puede percibirse, que eso es algo subjetivo, pero uno puede percibir el fruto del trabajo y del llamado y de los dones cuando alguien está siendo usado por el Señor. Porque lamentablemente hay un montón de malos siervos en la obra. Y entonces Pablo nos dice, reconózcanlos. Y el primer paso para reconocerlos es ese. Decir, sí, yo admito que tienen ese llamado, esas cualidades, esos dones. Y la segunda cosa, hermanos, que debemos hacer para reconocer a estos hombres y mujeres es ser agradecidos con el beneficio, con los favores, con las bendiciones que Dios nos da a través de sus vidas. Voy a abrir la sección de lo que callamos los pastores. Déjenme echar un trago. Hermanos, es que hay tanta ingratitud. Y mira, te lo voy a decir sin anestesia. No es que uno como pastor esté esperando que le besen a uno la mano. De ninguna manera. Pero muchas veces uno sacrifica un montón de cosas por amor a Cristo y por amor a sus ovejas. Tiempo de descanso, comodidad. Lo que tú no quieres hacer, el pastor va a veces lo hace. Me acuerdo, ya te he platicado esta anécdota, pero la voy a volver a platicar. Un día salí muerto de la chamba, cansado. Me dolía la muela, una del juicio, ya sabes cómo duele esa cosa. Fui a ver a la dentista. Ahí agarró un, no sé cómo se llama ese fierro, con una bola y me pegó en la muela, me dolió hasta el alma. Yo no podía yo ni hablar. Salgo de la dentista, me subo al auto y entra una llamada al teléfono. Una familia que había perdido un familiar. Me estaba pidiendo si no podía yo ir en ese momento a dar unas palabras de consuelo. Y tenía yo todos los pretextos para no hacerlo. Y hubo una lucha en mi corazón, en mi mente. Y lo único que le dije a la hermana, dime unos minutos y ahorita le vuelvo a llamar. Estaba yo luchando en mi mente y mi corazón, te estoy abriendo mi corazón. Y entonces le dije, pues estoy cansado. Bueno, eso no es como muy válido. Dijo el Señor que demos la segunda milla. Pero no puedo hablar. Me duele la muela, estoy amolado. Dije, ya tengo el pretexto idóneo. Pero el Espíritu Santo me habló a mi vida y me hizo recordar cuál es mi llamado. Mira, a esas personas ni se acuerdan de qué fue lo que fui a decir ese día.
pero sí se acuerdan que estuvimos a su lado para animarles, para consolarles, para confortarles. Y entonces hice a un lado mi yo y lo consulté con la jefa, o sea, con mi esposa. Le dije, yo creo que tengo que ir. Y ya sabes, Dios te habla a través de tu esposa y me confirmó, sí, tienes que ir, está bien. Y entonces, en lugar de irme a mi casa a descansar y a tomarme algo para mi muela, fui al funeral. Y salí cansado, pero gozoso. Pero hermanos, a veces pasa que uno da y da. Y te digo sin anestesia, recibe uno cada ingratitud. Yo mismo he sido ingrato con quienes me han amado, me han cuidado, me han presidido en el Señor. ¿Y qué dice la palabra? Hermanos, reconózcanlos. Ahora, 3 características a los que trabajan entre vosotros. Y es muy enfático el vocablo porque habla de trabajar arduamente en la obra del Señor. Y ya lo he dicho antes, la obra de Dios no es para flojos. Si tú eres flojo, la obra de Dios no es para ti. El Señor quiere hombres, mujeres esforzados y valientes en sus trincheras. Cuando Jesús llamó a Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Pescando. Cuando llamó a Andrés y a Jacobo, ¿qué estaban haciendo? Remendando las redes. Cuando llamó a Mateo, ¿qué estaba haciendo? Atrás del vaquillo de los impuestos. Estaba chambeando. Me acuerdo que cuando estuve en el seminario, decían los de registro académico, los mejores alumnos siempre son los hombres y mujeres casados. No son los solteros que a ver qué pescan, a ver qué encuentran ahí en el seminario. Pues vas con una convicción, vas con una idea, con un propósito. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a reconocer a los que trabajan arduamente en el Señor. Luego dice el texto, ¿verdad?, que no solo trabajan arduamente, sino que ellos ejercen autoridad, os presiden, dice. Y este ejercer autoridad, no ser el mandamás, el mandón, el chief, el jefe, es el que cuida, el que ayuda, el que dirige la vida de una congregación. Y no solo eso, mira lo que termina diciendo el texto, y os amonestan. Y esa amonestación, hermanos, se da a través de la instrucción, de la enseñanza de la palabra de Dios, pero también a veces se da a través del consejo. Déjeme decirlo así, de un pequeño jalón de orejas. A veces es necesario. Cuando uno es joven, uno es rebelde, uno es necio, uno es falto de experiencia en la vida. Aunque tengas a Google a tu lado. Sí, porque de repente los jóvenes somos sabiondos, ¿no? Y ya vemos como tontos a los papás o a la generación mayor. Y como Google todo nos lo contesta, ¿verdad? Decimos, bueno, yo tengo información y sé, ¿verdad?, lo que hay en la vida. Pero creces un poco y te das cuenta que eso es una falacia. Así que, hermanos, nosotros debemos aprender a ser agradecidos con lo que otros han sembrado en nuestras vidas. Con amor, con paciencia, con sacrificio. Porque te voy a decir una cosa, esos que sembraron en nosotros no tenían ninguna obligación humana de hacerlo. Ni de llevarte en tu auto, ni de gastar su tiempo para irte a dar un discipulado. No tenían ninguna obligación humana de hacerlo. Pero su amor por Cristo y su amor por ti los impulsó a gastar tiempo, dinero y años de su vida para poder llevarte a Cristo. Amén. Y yo en esta mañana tengo una sorpresa especial que no me esperaba pensando en este tema.
Y quiero que le demos una bienvenida muy calurosa a mi hermano Daniel Pérez Medina. Quiero decirte que él fue de mis primeros pastores cuando yo fui un adolescente. Y quiero decirte, Dani, que tengo gratitud de mi corazón por ti, por Chela. Me acuerdo de don Aarón, de Elenita, gastando tiempo, dinero, esfuerzo por amarnos y llevarnos a conocer a Cristo. Gracias. Y yo creo, hermanos, que hay muchas personas que por la gracia de Dios han sembrado en nosotros y necesitan que los animemos. Porque de repente uno dice, ellos pueden, ellos son maduros en la fe. Pero la verdad, hermanos, somos simples mortales como cualquiera de nosotros. Somos débiles, somos pecadores, somos imperfectos. Solo recibimos una gracia especial que ni la pedimos ni la entendemos. El Señor nos llamó para amarle y para amar a los suyos a través del servicio. Y hay muchos hermanos, y digo, puedo mencionarlos quizá con el temor de olvidar a alguien. Ustedes conocen a la hermana Tenchita Lecuona. También la amamos. Por todo lo que han sembrado en nosotros, con mucha paciencia, con visión de fe, yo digo, ¿no? Porque de repente otros ven y dicen, ¿a poco ¿A poco quién es? O sea, hazme el favor. Pero la gracia de Dios nos ayuda a ver las personas con fe. Me acuerdo que cuando recién comenzamos Fortaleza, y los que me han acompañado en esta aventura de fe lo saben, cuando comenzamos a reconocer a nuestros primeros líderes, recibí muchas críticas de otros hermanos muy espirituales y sabiondos, de que cómo era posible que aquel y aquella estuviéramos llamándoles al ministerio. Y me acuerdo que en una junta les decía yo a los hermanos, me siento como David en la cueva de Adulam, porque estoy con los desposeídos, con los que no tienen esperanza. Estamos aquí creyéndole a Dios. Y tú has sido testigo de todo lo que Dios ha hecho. Fíjate, un testimonio. Ayer llevamos 50 hombres a la conferencia de hombres en Calvary León. Gracias a Dios. Gracias, chicas, porque pudieron descansar un día de sus maridos. Gracias por mandarlos a la conferencia. Y me sorprendió muchísimo, porque mira, yo cuando empecé a mirar la conferencia dije, bueno, si llevamos 30 ya nos fue bien. Y después le eché un poco más de fe y dije, 35, y ese fue el número que te dije el día que estábamos empezando a promover. Estoy orando por 35, y Dios me dijo, no hay que orar por 35, hay que orar por más. Teníamos 57 que pagaron su boleto, y bueno, 7 no pudieron ir por distintas circunstancias, y no saben de lo que se perdieron. ¿O no, chicos? ¿Qué tal se la pasaron ayer? Gracias a Dios. Pero eso es lo que dice el Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, os presiden, tus líderes, tus pastores, y les amonestan a través de la enseñanza, la instrucción y la modelación en sus vidas de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo debemos reconocerles? No sé si me estoy extendiendo, creo que ya, ¿verdad?
Perdone usted, pero dice mi hija, siempre me dices que vas a acabar pronto y nunca lo haces. Gracias por su paciencia. ¿Cómo debemos reconocerles? Ahora, es fácil caer en dos extremos, generalmente, tú sabes, los extremos son como muy socorridos, ¿no? Encontrar el equilibrio es muy complicado también. Pero mira, hay dos extremos que suelen ocurrir en la vida de un creyente. El primero es despreciar a los que son tus líderes, los que te sirven. ¿Y cómo los desprecias? Al tener en poco su trabajo, al ni acordarte de quiénes son, no orar por ellos, no reconocer o tener en poco su labor. ¿A poco crees que el que limpió de la iglesia hoy para que tú vinieras y te sentaras cómodamente y acomodó la silla no merece un reconocimiento? Y yo se los digo, hermanos, uno pasa acá porque pues así ocurrió, así nos llamó el Señor. Y yo desearía, y es mi propósito ahora en este tiempo, formar hombres, mujeres que estén enseñando la palabra. Ya no es mi idea o mi tiempo que yo voy a hacer, ¿no? Ahora me toca empezar a formar, porque la obra de Dios tiene que seguir adelante. Y edificamos para el futuro, hermanos. Y muchas de las cosas que hagamos quizá no las veamos con los ojos terrenos, ya funcionando, ya trayendo gloria al nombre de Dios, pero la honra es para el Señor y vamos a estar gozosos desde esa gran nube de testigos contemplando lo que el Señor está haciendo. Así que si tú limpias el baño, si tú acomodas la silla, por favor no escuches aquellas voces necias e ignorantes que te dicen que eso es como nada, que eso no tiene importancia. Eres tan importante como el que enseña, como el que está administrando, como el que está llevando la palabra. Y yo te agradezco de corazón lo que haces por la obra de Dios. Ese es un extremo. El otro extremo es idolatrar a los líderes, lo cual está equivocado, hermanos. Una veneración o una admiración fuera de lugar. Ay, yo voy ahí porque ahí está el pastor fulano. O ahí toca el músico perengano. Déjame decirte una cosa, deja de seguir al hombre. No me sigas a mí, no sigas a cualquier pastor, tú sigue a Cristo. Y ese es mi gozo. Que cuando tú salgas de acá no digas, oh, qué bien predicó el pastor, que tú salgas diciendo, qué gran Salvador tengo. Qué bueno es mi Dios, digno de mi amor y de mi lealtad. Eso es lo que quiero que salgas diciendo. Lo demás no importa. Hermanos, muchas veces nuestra meta como líderes es que nos admiren a nosotros. Eso está equivocado completamente. Y te lo digo así aquí entre nos. Yo quiero que ames y admires a Cristo. Síguelo a Él. Él no te va a fallar, yo sí. Te puedo fallar. Y un montón de veces seguramente lo he hecho. Pero el Señor jamás te va a fallar. El Señor es fiel. Y a lo largo de mi vida cristiana me ha tocado ver líderes que se mantienen en el camino, fieles al Señor, pero me ha tocado ver también líderes que han tropezado, que han caído. Pero ¿sabes? El Señor aún en eso es fiel. ¿Quién soy yo para juzgarles? Puedo discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Puedo aprender del error de otros, sí, claro, para poner yo un cerco de protección a mi vida. Pero ¿quién soy para juzgar? Mira lo que dice el versículo 13 de cómo podemos reconocerles. Y que los tengáis, ¿en qué? Dilo conmigo. Y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Dales el valor y el respeto por su labor, por lo que representan. Mira, cuando tú ves a un oficial de tránsito, no lo respetas porque se llama Juan Camaney, sino por lo que representa la autoridad. Esa placa que tiene representa una autoridad.
Hermanos, nuestro respeto y nuestra estima, el darles el valor a nuestros pastores, a nuestros líderes, no es por cómo se llaman, es porque representan la autoridad dada por Dios en Cristo Jesús a través de su iglesia. Mira lo que dice Hebreos 13:7. Acompáñame ahí, lo tenemos ahora en pantalla también. Hebreos 13:7 dice lo siguiente, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. También podemos tenerles en mucha estima y amor, hermanos, cuando decidimos voluntariamente ponernos bajo su autoridad. Y la verdad que es de mucha protección, de bendición, cuando tú te pones voluntariamente bajo la autoridad de alguien que ama a Cristo. Porque alguien que ama a Cristo no va a ser autoritario, no va a ser abusivo, no va a sacar provecho. Alguien que ama a Cristo siempre va a estar buscando tu bien, tu bendición, tu bienestar. Mira lo que dice Hebreos 13:17, también ahí mismo en ese pasaje, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea, ¿cuál es? Cuidar el alma de ustedes. Y tienen, ay nanita, tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos, subraya eso en tu Biblia, por favor. Denles motivos para que lo hagan con y no con dolor. Porque déjame decirte que el ministerio por sí solo tiene aflicciones, oposición, luchas. Y todavía tú metes el pie. A ver, venga, pastor, y cáigase. Si en algo no estás de acuerdo, habla conmigo. Es que tiene usted aspecto de gruñón. Quienes me conocen saben que puedes hablar conmigo, lo que quieras. No a todo te voy a decir que sí, pero te voy a escuchar. Te lo aseguro. Y voy a amarte en Cristo y voy a orar por ti. Y voy a ver la forma de ayudarte en tu fe. Pero ¿qué hacen muchos? Las mordidonas, ¿no? Muchos se van y uno no sabe. Pero el otro día escuchaba a un pastor en Calvary en la última retiro de pastores y me confortó lo que dijo. Dijo el pastor que dice, en toda mi vida y en todo mi ministerio la gente siempre se está yendo de la iglesia. Decía, pero mucha gente nueva llega a los pies de Cristo. Y ese es mi consuelo, ese es mi ánimo, esa es mi fortaleza. A veces es el tiempo de que algunos partan. Quizá Dios tiene otros planes y otro lugar para que sus dones se ejerzan y puedan servir a Cristo. Me duele mucho cuando se apartan de la fe, eso me duele mucho, mucho más. Tengo cierto confort cuando sé que están sirviendo en otro lugar. Pero aquí esto dice el Señor, que nos pongamos bajo su cuidado para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Mira la última frase del versículo 13. Tengan paz entre vosotros. Mira, cuando uno no aprende que hay un principio de autoridad en la vida, no solo en la iglesia. ¿Quién es la máxima autoridad que existe, hermanos? Dios.
Incluso dice la palabra que es Dios el Padre, luego Cristo. Y luego Dios, el Dios Trino, da autoridad al gobierno humano. No hay autoridad sino de parte de Dios. Eso enseña la Escritura. Cuando uno cree que es un rebelde sin causa, ¿verdad? Me rapo, me visto, rompo mi ropa, etcétera, etcétera. Rompo estereotipos, etcétera. Entiendo, es el ímpetu a veces de la juventud, ¿no? Pero, y te amamos así. No me importa si vienes con un arete o el pelo rosa o vienes rapado. Lo que me importa es que conozcas a Cristo y lo ames. Él se va a encargar de cambiar tu vida. Yo no puedo cambiar vidas, y ya te lo he dicho. Es el Espíritu Santo. Así que no juego a ser el Espíritu Santo. Mi rol es declararte de la manera más clara y posible el consejo de Dios en su palabra, para que tú la creas y el Señor te transforme. Así que, hermanos, eso es el resultado de eso, de entender el principio de autoridad, es que podemos vivir en paz. Y si los seres humanos siguiéramos la autoridad establecida por Dios en todos los niveles, viviríamos en paz. ¿O no? Y muchas veces no hay paz en tu hogar, no hay paz en la iglesia, no hay paz en la sociedad, no hay paz en tu empresa, porque rompemos los principios de autoridad de la palabra. Así que cuando nosotros nos animamos unos a otros, cuando reconocemos a los que trabajan entre nosotros, nos presiden y nos amonestan, cuando les tenemos en alta estima y amor, estamos contribuyendo para la paz en el cuerpo de Cristo. Y esta iglesia, y lo digo sin tapujos, ha sufrido bastante por la falta de paz. Y agradezco a Dios que Él ha escuchado oraciones, ha limpiado su iglesia. Se han tenido los que se han tenido que ir. Los amamos, son nuestros hermanos. Pero mi deseo es que la obra del Señor siga adelante. Hubo un momento, te lo confieso, os vuelvo a abrir la sección de lo que callan los pastores, que yo le dije al Señor, si el problema soy yo, me hago a un lado.